Buenas tardes, estoy en el canal de Tita Demanda con un pequeño video sobre el Evangelio de Juan. Estoy en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y hay un texto muy interesante que les quiero leer. Que Dios los bendiga y los guarde donde anden, siempre los cuide de todo mal, al entrar, al salir y al entrar de su casa, a donde vaya. Les deseo que Dios los cuide siempre y los guarde. Espero que todos estén bien. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del número 1 en adelante, los versículos del 1 al 21, está cortito, se los voy a leer. Dice Jesús y Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesita nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio, en cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefieren las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, o sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que en sus obras han sido hechas de Dios. Nicodemo era un maestro, pero las cosas de Jesús las entendían pocas personas. De hecho, los apóstoles tampoco entendían muchas cosas que Jesús les decía, él les tenía que explicar. Cuando le dice que tiene que nacer de nuevo, se refiere a que se tiene que bautizar, porque el bautizo en aguas se refiere a que al dejarte entrar al agua mueres y al sacarte resucitas en Cristo. Eh, él te dice que si tú no crees en Él, eres un muerto espiritual, como cuando le dijo al rico, Jesús le dice: deja todo y sígueme. Y el rico le dijo: Señor, espérate, déjame entierro a mis padres y luego te seguiré. Y le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero él no entendió lo que le dijo. Le hablaba de una muerte espiritual, no de una muerte física. Al seguirlo a él iba a tener asegurada la salvación en el cielo, al seguir a Jesús, al creer en él. Pero él dudó, él le pensó para seguir a Cristo, y eso pues lo condena, porque si el mismo Cristo te está diciendo que lo sigas, pues él prefirió cuidar a sus padres o cuidar sus riquezas que seguir a Cristo. Entonces, cuando cuando Cristo les dice a las personas, a los fariseos, que a él lo envió su Padre para hablar de él y que todo lo que dice él se lo pone Dios en su boca, ellos no le creen. Entonces Dios les dice que Él es el camino para llegar al Padre, que Dios para eso lo envió, para hacérselo saber, que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino porque por medio de Cristo vamos a llegar a Dios si tratamos de parecernos a Jesús en sus cosas que hacía, en todos. Bueno, es imposible asemejarnos totalmente a Él porque Él era un santo, pero mediante la obediencia, hacer las cosas que no debemos hacer. Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque el camino es hacia Dios. El camino hacia Dios es Jesucristo. La verdad, porque cuando tú reconoces tus pecados con todo tu corazón, la verdad te hace libre, te libera de toda esa carga que traes, de todo ese rencor, de toda esa venganza, de todo ese odio. Y reconocer tus pecados ante Dios de corazón, eso te hace libre. Y la vida es, pues, que cuando tú crees en Él, eh, tienes mucha bendición en tu vida, tienes la manera de creer que Él está en el cielo, y por medio de eso, de esa fe, Dios te va a bendecir en tu vida y te va a dar vida en abundancia. Nunca va a dejar que te falte lo necesario, por decir, como dijo en Eclesiastés el rey David, dijo, joven fui y ahora soy viejo, y nunca he visto a un justo desamparado, ni mendigar un pedazo de pan. Porque si tú crees en Cristo, Él se va a encargar de ti en todo lo que necesites. Cuando tú le seas fiel a su palabra y tengas esa convicción de que está vivo en el cielo. Y hablar de Él, hablarle a la gente de Él de la manera que puedas. Dicen que las personas que no quieren escuchar hablar de Cristo, no insistas. Vete de ahí porque son personas necias. Hay personas que sí les interesa hablar de Cristo porque si traen algún problema ellos necesitan saber que alguien los está cuidando, saber que alguien les puede dar esa paz, esa tranquilidad. Y cuando empiezan a aferrarse a esa fe que es Cristo, ellos empiezan a ver un cambio en su vida. Él no puede ver a las personas soberbias porque siempre las va a humillar, y a las personas que se humillan las engrandece. La humildad es lo que más ama a Dios en una persona, es lo que más lo hace grande ante Él, porque las personas que se creen más que otras, pues están equivocadas, o sea, van mal por el camino que Dios quiere que sigan. Y sobre todo la obediencia, que fue lo que hizo que Cristo hiciera por todos nosotros, porque Él murió por nosotros en la cruz, por obedecer a su Padre Dios. Por todo fue Él obediente. Le dijo lo que iba a pasarle y Él lo hizo
por obediencia y por nosotros. Entonces, cuando Él se fue al cielo, desde allá Él nos cuida y clama y nos ve a nosotros, nos cuida de alguna manera porque somos personas que tenemos fe en Él y siempre nos va a proteger. Cuando Dios sabe que lo amamos, Él se encarga de nosotros, de nuestra vida, de darnos paz y tranquilidad y de que nada nos falte. Entonces, cuando Cristo les dice que tienen que nacer de nuevo significa, bueno, que te bautices como los bautizaba Juan en el río Jordán y que también bautizó a Jesús, y que tengas fe en Cristo más que nada. El bautizarte quiere decir que crees en que Cristo existe, que Dios está en el cielo, y crees también en que algún día, si seguimos los mandamientos, vamos a ver a Dios cuando nos llame a su presencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tratar de portarnos bien, ser obedientes, cuidar nuestro corazón, como dicen Proverbios. Dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Porque del corazón salen todas las cosas buenas o todas las cosas malas en una persona. Y si tú haces cosas malas, pues ese corazón, pues se va a hacer malo. Van a salir puras palabras malas de tu boca, porque dicen que de lo que traigas en el corazón es lo que te sale también de la boca. Malas palabras, maldiciones, venganzas. Y cuando tú guardas tu corazón de esas cosas, pues tratas de siempre hablar correctamente y de cuidar de no hacer algo que no le agrade a Dios. Yo te invito a que leas la Biblia, a que leas el Evangelio de Juan, porque es uno de los evangelios más interesantes. Todos son interesantes. Los 4 evangelios se parecen muchísimo, pero Juan habla con un amor de Jesús, un amor tan grande de Jesús que vale la pena leerlo. De verdad se lo recomiendo y espero que les guste este pequeño video. Y pues que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Nos vemos en otro video y cuídense mucho de los virus porque andan muchos. En las escuelas andan unos virus bien cañones que les dan mucha temperatura a los niños y es como la varicela. Y y les empiezan los granitos en las manos y en las plantas de los pies, y tengan mucho cuidado con las criaturas cuando les vean esas cositas que les empiezan a salir en sus dedos. A mi sobrino le salieron muchas llagas dentro de su boca y no podía ni comer y tuvo mucha temperatura en varios días. En sus dedos se le descarapelaron muy feo y él pues sufrió de mucho dolor en el tiempo que estuvo enfermo, y en sus pies también. De manera que tengan mucho cuidado, chequen bien a sus hijos cuando tengan temperatura, porque los granitos empiezan a salir después de que les da la temperatura. Y cuando van con el doctor piensa que es un problema de garganta, pero en realidad es ese virus que anda, que pues los niños sí la sufren. Entonces creo que les dan 5 días que no vayan a la escuela porque es muy contagioso. Tengan mucho cuidado y cuiden mucho a sus niños. Nos vemos en otro video y que Dios los guarde y los cuide siempre. Eso es lo que siempre les deseo.